de todos los fenómenos contemporáneos, el menos discutible, el más seguro en su evolución, el más fácil de prever con mucha anticipación y quizá el de consecuencias más significativas es el freno de las sociedades. Con esa tónica y preocupación por su análisis en cuanto a una sociedad y su Estado de Derecho, tiene a bien presidir este conversatorio, la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que el Colegio de Abogados Laboralistas Patronales de San Luis Potosí ofrece a todos ustedes, el secretario general de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el señor licenciado don Joel González de Anda. Agradecemos la presencia de todos ustedes que nos acompañan, funcionarios, así como miembros de las juntas de conciliación del trabajo, delegaciones federales, académicos, alumnos, público en general. La academia, como cuna de la enseñanza, tiene en su responsabilidad la de buscar encauzar el conocimiento a la evolución social, pero siempre ver la justicia por el derecho. Invito al señor secretario general de esta facultad, tenga bien dirigir unas palabras a todos ustedes. Queridos maestros, público en general, funcionarios estatales, federales, miembros de barras, de asociaciones, maestros, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, esta es una oportunidad y es un tema bastante importante. Estamos hablando de una reforma constitucional, de una reforma de derecho. Sabemos perfectamente que es un tema bastante importante para los alumnos, para los maestros, sobre todo para los que llevamos a cabo la materia laboral. De parte del maestro José Abraham Oliva Muñoz, director de esta facultad, les doy la mejor de las bienvenidas. Esperamos que con esta participación y esta exposición y posteriormente un conversatorio por parte de los maestros que son José Mario de la Garza, bienvenido José Mario, Jorge Chesal, bienvenido, Luis, bienvenido a tu casa. Esperemos que pues se disipen varias dudas, que también por ahí, licenciado, yo tengo algunas que me gustaría disiparlas. Digo, es una reforma, es algo bien importante, sabemos perfectamente que el mundo avanza, sabemos que el derecho está cambiando, tenemos que ponernos a la vanguardia, tenemos que modernizarnos y entrar a este mundo globalizado. Bienvenidos nuevamente y reitero de parte de nuestro querido director, esta es su casa. Con permiso, buenas tardes. Este conversatorio, como ya lo dijo el señor secretario, estarán como participantes el señor licenciado, a quien agradecemos su presencia y participación, don Jorge Chesal Palau, el señor licenciado don José Mario de la Garza Marroquín, así como también se incorporará el señor licenciado Edgar Durón Puente, titular de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal en el estado de San Luis Potosí. Pero sobre todo queremos agradecer su presencia y participación. Egresado de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana, doctorado concluido y en proceso de titulación por la investigación jurídica también en esa universidad, socio fundador y director general de la firma de abogados Natividad Sociedad Civil, presidente de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, consejero delegado para Asuntos de Trabajo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, negociador del sector privado en la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo en las mesas negociadoras y comités integrados para tal efecto con el sector obrero. Desde 1980, miembro del Consejo Directivo y de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Consejero por parte del sector empresarial de la Tercera, Cuarta y Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas en 1985, 96 y 2009.
miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México desde 1975, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, así como colaborador en diversos consejos directivos de varias instituciones y empresas, expositor de temas laborales por el sector empresarial en la mayoría de foros especializados de la materia a nivel nacional e internacional, y todavía tiene tiempo para estar en San Luis Potosí. Don Tomás Héctor Natividad Sánchez. Muchas gracias a todos ustedes, fundamentalmente a Luis González Lozano, a los laboristas patronales, colegio de abogados, a la universidad, mi casa profesional durante más de 36 años, y sobre todo a ustedes, les comento, por permitirle quitarle unos momentos para explicarles qué está pasando en el mundo del trabajo. Verdaderamente es importante, y por qué puedo platicarles esto también es importante comentarlo con ustedes. Desde hace muchísimos años, como leyeron mi currículum, mi historia de vida, he sido miembro del sector empresarial, y esta legislación tan difícil de entender y tan criticada y a veces tan mal entendida, que ha generado durante muchos años, nos guste o no, a muchísimos críticos de la materia y a muchos estudiosos de la misma, y sobre todo a los que no conocen la materia laboral, ha generado permanentemente durante muchos años una paz laboral. Más de 87 años nos rigen las reglas laborales que los mexicanos nos hemos dado. Desde 1929, en que nace el sistema político del país, nace junto con él todas las reglas laborales, todo el sindicalismo, los derechos individuales y los derechos colectivos del trabajo que existen y todavía están vigentes en nuestro país, y van a seguir vigentes, porque no se trata de eliminarlos. Nunca ha habido un intento del sector empresarial, ni del sector profesional, ni de la academia para terminar con los derechos laborales. Los derechos laborales deben existir, los derechos laborales deben de perfeccionarse, debe estar protegido el empleado, la persona que vive de su trabajo debe estar debidamente tutelado en sus derechos básicos. La legislación laboral, esta legislación tan compleja, que era más dura que la Constitución hasta el 1912, en que se reformó profundamente en cuanto a su procedimiento, y que era más dura lex que la propia Constitución. Dura lex le decimos los abogados, una legislación que no puede cambiarse y que es de estricto cumplimiento. Así se convirtió la legislación laboral desde su nacimiento en 1929, la primera ley del trabajo que nos rige, la ley federal. En 29 se hace federal la legislación, y en 1931 se expide la primera legislación laboral. Esta legislación que nos rigió hasta 70, en el primer cambio profundo de la legislación, en 80 un cambio procesal. Era imposible cambiarla en sus reglas, en su estructura, en su forma de haberla redactado los sindicatos y el gobierno en turno. Recuerden que durante muchos años rigió al país un mismo partido político que asimiló al sindicalismo y a los organismos corporativos, que así se les llama porque es un término, pues se ve muy feo, pero es un término fascista, es parte del cuerpo del sistema, y se integraron al sistema los sindicatos, y a través del propio sistema nacieron todas las instituciones laborales que nos rigen hasta hoy en día y que siguen vigentes, como el Infonavit, como el Seguro Social, como el Fonacot,
como todos los derechos básicos que existen y como les empecé a comentar al inicio, deben de existir y deben de estar bien protegidos. Desde hace 27 años, el sector empresarial, el sector de los trabajadores y el gobierno federal empezamos a negociar los cambios que debería tener la legislación laboral. Hace 27 años, allá cuando ganó la presidencia Carlos Salinas de Gortari y firmó el Tratado de Libre Comercio, y el mundo del trabajo empezó a cambiar. Este mundo del trabajo, que tenía reglas firmes e inamovibles que los mexicanos nos habíamos dado, había que cambiarlo, porque el trabajo, el comercio, la competencia estaba cambiando. La industria, México ya no iba a competir en un mercado cerrado como lo hacía antes de esto, de la firma, de la apertura comercial, de la globalización, que se oye así, que estamos viviendo todos. San Luis es un ejemplo precioso del cambio que está teniendo la economía del país y de México. Y es una tierra que yo te agradezco mucho, Luis, de que me hayas traído, porque aquí tengo 3 hermanos a los que quiero muchísimo y que son industriales y les ha ido perfecto. Y cada vez que vengo aquí, lo siento como mi segunda tierra. Yo soy de Chihuahua y me fui muy joven a trabajar a la Ciudad de México, como se llama ahora, y verdaderamente pues he hecho toda mi vida profesional en esta materia. 49 años ya dedicado a la misma, evidentemente me mantiene a cargo de estos temas. ¿Por qué yo les voy a contar toda esta historia? Porque desde hace 36 años he sido y coordiné 35 años la Comisión Laboral de Coparmex, y desde hace 17 años la Comisión Laboral del CCE, el Consejo Coordinador Empresarial. Ambos organismos, uno Sindicato Patronal Nacional, el más grande de la República, y el CCE, que es el que aglutina a todos los organismos empresariales del país, son los que manejan el tema laboral en el país. Y por ello, pues yo como presidente de ambas comisiones, pues me tocaba la bola de la reforma, y por eso he estado y estoy involucrado en los cambios que está viviendo el país en esta reforma. Una reforma que es la más impactante y la más trascendente de toda la historia laboral del país. Poco se sabe de ella porque apenas está en el proceso de aprobación. Poco se conoce de la misma porque lo que la prensa dice a veces son puros flashes y puras afirmaciones. Ahorita lo comentaba con un reportero que me entrevistaba, que verdaderamente sus preguntas pues, no tenían ninguna relación con lo que está pasando de momento en la legislación. La legislación laboral, como les comenté hace un minuto, está ligada a todo el sistema político. Las reglas han estado ligadas al sistema político. Todos los tribunales laborales, las juntas de conciliación y arbitraje, han pertenecido al mundo del poder ejecutivo. Recuerden, todos los que son abogados o estudian derecho, que el país está dividido en 3 poderes. Es una federación que tiene un poder judicial, un poder legislativo, que son las cámaras, que se dividen en federales y locales, y un poder ejecutivo, que son los gobiernos de la federación, que es la presidencia de la república, y los gobernadores de cada estado, de todas las entidades de la república. El poder laboral y los tribunales laborales han estado, hasta antes de esta reforma, en el poder ejecutivo de cada estado y de cada entidad federativa. Y por ello, toda la vida de la vida laboral y de tribunales laborales se ha regido por muchos intereses de tipo político que han protegido los derechos básicos colectivos, como la huelga, la contratación colectiva y la sindicalización, con reglas claras y muy eficientes que nos han dado paz laboral, pero que también han generado una cantidad de abusos y de nacimiento de gente que vive de estos
sagrados derechos colectivos que va a ser muy difícil tocar en la reforma y que están casi intocados, salvo algunos aspectos que les voy a comentar, como es el derecho de huelga, que prácticamente solo se toca en uno de sus aspectos, y en todo lo que son sindicalización y contratación colectiva permanecen vigentes tal cuales. Evidentemente todas estas reglas que le han dado paz laboral al país y que lo mantienen como una de las economías en crecimiento más importantes del país, del mundo, y de toda la estructura en la que vive México ya como comunidad. Ya somos la 13ª o 12ª economía mundial de todas las economías del mundo, y deberíamos de andar en el 8º o 7º lugar, o incluso hay quien dice que menos. Quién sabe qué nos vaya a pasar ahora con los cambios que sucedieron en el vecino del norte, que tiene mucho que ver en todo este cambio que les voy a relatar, en todo este cambio de la legislación laboral que les voy a relatar en esta tarde. Esta estructura de control del mundo laboral en el Poder Ejecutivo tenía sus consecuencias muy importantes. Los sindicatos los controlaba cada entidad federativa en su ámbito local, y en el ámbito federal lo controlaba la Federación, la Secretaría del Trabajo Nacional. Todos los sindicatos nacionales debían estar registrados y acreditados, y los poderes de los sindicatos a través del organismo que creó la Secretaría del Trabajo, el Registro Federal de Asociaciones, y obviamente informados por la política. Existen los sindicatos que se adecúan al sistema, a pesar de las nuevas tesis de apertura de los registros y todo lo que hemos vivido los abogados en esta materia. Sigue funcionando el sistema. Tienes derecho de huelga siempre y cuando seas sindicato, y eres sindicato siempre y cuando yo Estado te reconozca. Todo esto que les cuento va a cambiar. Está profundamente en proceso de análisis y de cambio. ¿Por qué? Porque la competencia mundial, no voy a señalar nombres, pero pues está muy grande y muy norteño. Evidentemente dice: yo no puedo competir con un país en donde no existe la libertad sindical. La mayoría de la contratación colectiva es de papel. Existen líderes que han usado y usufructuado el sistema y que extorsionan a las empresas, y ello origina la llamada contratación de protección o de papel, y entonces esto no puedo tolerarlo como competidor y socio tuyo. O cambias tus reglas o yo empiezo a retirar mis inversiones. Entonces ya saben ustedes más o menos con esta afirmación de dónde viene la necesidad de cambio. También venía de la necesidad de analizar la posibilidad de firmar un convenio internacional de la OIT, que es el convenio 98, que se opone a todo nuestro sistema laboral nacional y que se opone a toda la estructura de seguridad jurídica y de control político, de huelga, de sindicatos, de estabilidad laboral, etc. Este convenio 98 permite la pluralidad sindical en todas las empresas y ya está causando grandes problemas en países hermanos como Colombia, Perú, que ya lo firmaron. Se han acabado industrias completas porque una empresa no puede vivir con 20, 30 sindicatos en su operación. En México nos hemos dado reglas diferentes. En México el sindicato que representa a la mayoría obrera o sindicalizada en una empresa es el que maneja el contrato colectivo y es el que negocia la contratación colectiva y los cambios a la sindicalización. Entonces, evidentemente este convenio, famoso 98, pues implica cambios tan profundos, implica la sindicalización en el ejército, implica la sindicalización en las policías,
y los Estados Unidos nos pedían que lo firmáramos, o bien cambiáramos nuestra legislación laboral. Pues estamos tomando el camino que la competencia internacional está pidiendo. La reforma que el presidente de la República envió el 28 de abril de este año, que se conoce como la justicia, el cambio a la justicia laboral cotidiana, cambia profundamente todo el mundo laboral. Todos los tribunales laborales, las entiéndase juntas de conciliación y arbitraje, serán pasadas al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados. Paulatinamente va a haber un proceso de cambio. No me atrevo a usar la bola de cristal, pero va a tener un cambio de 1 año, 2 años o hasta 3 años, o un poco más incluso. Vamos a vivir los abogados que nos dedicamos a esta materia 3 legislaciones paralelas: la que nos rigió hasta el 2012, la que rigió del 2012 hasta que se concreten la revisión, las negociaciones de las leyes reglamentarias que van a seguir a la reforma constitucional que ahorita les relato, y la nueva legislación laboral que vendrá a cambiarse derivado de los cambios constitucionales que se van a dar y que ya están aprobados en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Recuerden que una reforma constitucional, para hacerse tal o para tomar tal carácter, debe ser aprobada por el Senado de la República por las 2/3 partes de los senadores votantes. En esta ocasión, 99 de 102 senadores votaron a favor de la reforma sin ningún voto en contra. Todos los partidos, PRI, PAN, PT, Verde y los chiquitos, todos votaron a favor. Hubo 2 o 3 abstenciones y nada más. Así pasó a la Cámara de Diputados, y tal cual iba la reforma constitucional, acaba el viernes pasado de aprobarse, primero en comisiones y después en el Pleno. Tal cual, la reforma pasó íntegra y ahora está recorriendo los estados de la República, que deben de votarla más de la mitad de los estados de la República, o sea, 17 estados de la República, y ahorita, según el conteo que hasta donde yo tengo, ya van como 4 o 5 estados que votaron la reforma laboral. O sea, la reforma laboral es un hecho. Esto ya no tiene reversa. Vamos hacia un cambio en el mundo laboral profundo. Yo creo que ustedes van a ser uno de los públicos más informados en el país a estas alturas, porque esta información que les estoy dando pues no la tiene nadie. Esta reforma, como yo les comento, hace 27 años el sector privado está metido en ella. Estamos tratando de actualizarla y de cambiar sus reglas para permitir a México seguir compitiendo a nivel mundial, seguir creando empleo, seguir creando la economía formal cada vez mejor. Y pues estos cambios nos atropellaron, nos llevaron a enfrentar una realidad mundial y una necesidad de cambio en el país. Entonces esta reforma se va a dar, ya está en camino de ser una reforma constitucional, y esta reforma constitucional, además de que implica lo que le estoy comentando del movimiento de los tribunales laborales del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, que va obviamente cada estado de la República, y aquí ustedes abogados y esta universidad y todos pues van a tener que meterse a estudiarla con el gobierno estatal, porque la ley orgánica de los poderes de los estados de la República van a tener que asimilar a todos los tribunales laborales que deberán ejercer. ¿Con cuál ley? Con la misma ley laboral, que le tendremos que hacer los cambios para que estos principios que trae la reforma constitucional se aterricen en el día a día de los negocios, del mundo laboral y de todo lo que va a pasar. ¿Qué otro cambio importante tiene la reforma? Se crea un instituto que se llama Centro de Conciliación y de Registro Laboral, algo así, todavía no tiene nombre.
le estamos sugiriendo que se le cambie el nombre. ¿Cómo que centro? Le estamos poniendo Instituto de Conciliación Federal y Registro Laboral, que va a ser el organismo con personalidad propia y patrimonio propio, integrado por un consejo que todavía no se integra y que todavía está en proceso su legislación fundatoria y la legislación que va a crear el instituto, en donde hemos sugerido como sector empresarial, y lo ha aceptado el sector obrero y el gobierno, que sea un organismo manejado por un consejo tripartito, en donde haya voces empresariales y voces del sector obrero, para que haya un equilibrio en el manejo de los registros sindicales y de la vida sindical de todo el país, porque va a registrar no solo los organismos federales, sino de cada entidad federativa del país. Además de este organismo de conciliación, va a tener una función conciliatoria obligatoria para las partes en todo conflicto laboral, a la que se tendrán que someter las partes obligatoriamente la primera vez y voluntariamente las que sigan. Podrá diferirse esa conciliación, sin embargo el organismo va a tener facultades de organismo jurisdiccional en materia conciliatoria, porque la Constitución estableció que sus resoluciones serán con carácter de cosa juzgada. Y tomamos mucha precaución de que esto fuera así. No tenía caso que un organismo de este tamaño, que va a tener sus réplicas en cada entidad federativa, aquí en el estado de San Luis tendrán su organismo conciliatorio laboral, que tendrá esas facultades y que tendrá necesidad de intervenir en cada conflicto laboral antes de que ese organismo remita el asunto a los tribunales laborales. La iniciativa original de la Presidencia de la República consideraba 3 instancias en el proceso de cabildeo, para llamarle de alguna forma, con los sectores. Logramos quitar a los jueces. O sea, querían los poderes judiciales, sobre todo el federal, querían establecer primero un juez, luego un tribunal laboral y luego los tribunales de amparo. Eso iba a ser interminable la justicia laboral. Entonces eliminamos a los jueces y quedaron exclusivamente los tribunales laborales, que habrá federales y estatales. Pero esto ya también pues, no tarda en ser un hecho. ¿Faltan las leyes reglamentarias? Sí, faltan. Las reglas que nos debemos dar los mexicanos para ver cómo van a operar estos tribunales, si es con la misma ley, qué cambios requiere la ley, qué procesos de cambio va a querer o no la ley. Finalmente, ¿qué otros cambios tiene la reforma constitucional que son de suma importancia? Reglamenta el depósito de los contratos colectivos a nivel verdaderamente incumplible. Estamos trabajando en una reforma paralela, en cambios paralelos a esto, para que el depósito sea seguido de reglas que se puedan cumplir, que nos tengamos confianza los mexicanos y que haya una verdadera apertura en esto, obviamente manifestando todas las partes que depositen un contrato colectivo con verdad sabida ante autoridad y apercibidos de las penas que incurren los que declaran falsamente ante autoridad, para que después, y ahí mismo se establece en la reglamentación que se está haciendo, todavía no existe, penas suficientes para que nadie se atreva a mentir en este tipo de procesos. Este es el camino del depósito. La iniciativa trae un desglose de caminos incumplibles, definitivamente incumplibles, a través, dice que el sindicato que quiere y la empresa que quiera registrar un contrato debe acreditar que la empresa existe, que la empresa tiene registrados a los trabajadores,
que los trabajadores están inscritos al Seguro Social, que los trabajadores conocen el contrato colectivo, que están afiliados al sindicato, que esto lo declaren a través de tarjetas electrónicas y físicas y después estas tarjetas se autoeliminen. Quién sabe de dónde copiaron ese sistema. Yo les digo que a lo mejor se echaron un viaje a Walt Disney, pues, está tan complejo que es incumplible. Entonces lo estamos tratando como sectores involucrados, y quiero aquí hacer un reconocimiento explícito a los sindicatos. Están enterados de los cambios, están preocupados, porque ahorita les digo la última parte, o sea, si tenemos que acabar con la contratación colectiva de protección, estos llamados contratos de protección, la sindicalización de papel que existe en todo el país, pero que existe no para violar derechos, sino existe para estar protegidos contra sindicatos que viven de la extorsión y están emplazando permanentemente a las empresas a huelga para que les firmen contratos o les paguen dinero a cambio de no firmar, etc., o de firmar documentos que se llaman de protección. Se paga protección como en Chicago de los años 20, o como ustedes leen y saben más de esto que yo en algunas provincias, como el derecho del piso para poder trabajar. O sea, todo esto pues no debe existir, evidentemente. Pero por una parte hay que reglamentar el registro, por otro lado hay que reglamentar el emplazamiento de huelga por firma, porque esto es lo que genera la protección, la necesidad de la protección. Entonces, si me quieres emplazar a firma, pues me emplazas a firma siempre y cuando representes a los trabajadores de la empresa que dices que vas a firmar, y logramos establecer un principio. Aquí sí logramos, fue un trabajo de cabildeo bastante eficiente, en donde la reforma establece textualmente como principio: cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. ¿Cuál? Pues viene la ley federal reglamentaria, que será la ley federal del trabajo modificada, para decir qué mayoría se necesita demostrar. ¿Cuáles? Estamos trabajando sobre ello. Hasta aquí lo voy a dejar esto, porque evidentemente no está acordado. Estamos trabajando sobre muchas ideas de qué mayoría se debe de demostrar, si la mayoría absoluta, que es la mitad más uno, o si se debe demostrar un porcentaje importante de los trabajadores de la empresa que se va a emplazar o con la que se quiere firmar. En fin, está todavía en los tinteros. Y además hay toda una fracción que establece que los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios. Dice la Constitución, prácticamente ya lo dice. Estamos en el camino de la mayoría estatal, que yo la siento pues muy planchada. Pues, si los senadores de la República, que representan a los gobiernos estatales, votaron todos a favor de la reforma, pues deben de haber consultado con sus gobernadores sobre la aprobación de la misma, y por lo tanto pues las mayorías estatales están prácticamente garantizadas, y esto va a ser un hecho. Pero ¿cuáles son los principios? La representatividad de las organizaciones sindicales, la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos, y finalmente, para la resolución de todas estas mayorías, la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo, dice el artículo, y la elección de dirigentes. El voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. Hay una excepción que los sindicatos colaron, bien colada en mi opinión, en donde dice que la ley garantizará el cumplimiento de estos principios de acuerdo a los estatutos que cada sindicato tenga. Esto va acorde con
el convenio 87 de la OIT, que establece que los sindicatos tienen libertad estatutaria y que cada sindicato debe darse las reglas para la elección de sus dirigentes y que no debe el Estado intervenir en ese tipo de cosas. Este principio está consagrado aquí en este artículo, que es una fracción nueva del 123 constitucional, y que va a permitir transitar esta reforma por toda la estructura pues, que los mexicanos nos hemos dado en muchos años, 87 años de convivir con estas reglas. Hemos estado buscando la forma de hacerlo más amable el cambio, de no aplicar reglas extrañas y que obviamente nos permitan seguir con esa paz laboral que le están permitiendo al país tener la planta industrial que tiene. Los sindicatos americanos, yo tengo documentación, la vimos, la analizamos, que le exigieron a los presidentes de Estados Unidos, entrantes y salientes, que o México firmaba este tipo de cambios, o el convenio 98, o Estados Unidos empezaba a retrotraer inversiones, llevarse todo, cerrar fronteras, etcétera, etcétera. Lo que estamos todos pensando que este señor Güero va a empezar a hacer y que es muy probable que algo se dé. O sea, como ven, esta reforma verdaderamente es trascendente, de una importancia pues que no la habíamos vivido nunca en el mundo laboral. Tenemos 87 años de una dureza laboral absoluta que ahora cambia sus reglas. Ahora, ¿qué falta? Pues falta mucho, porque la ley reglamentaria no solo tiene que reglamentar las mayorías y todo esto que veíamos, también debe de meterse a estudiar cosas que quedaron pendientes en la reforma del 12, figuras que iban a generar empleo como el trabajo prueba, el trabajo en capacitación inicial, que quedaron mal reglamentados y no sirvieron para nada. Queríamos que fomentaran el empleo formal y no se logró porque los señores diputados de ese entonces deformaron la reforma totalmente y le pusieron tantos condicionantes a estas figuras que no han servido para nada. Y tristemente, uno de los problemas más importantes del país ahorita es el trabajo en la informalidad. De cada 3 mexicanos que trabajan, 2 trabajan en la informalidad y 1 en la formalidad. Solo uno está haciendo seguridad social, vivienda, retiro, cotizando para su retiro, su pensión. Esto no puede seguir así porque nos va a estallar en la cara como sociedad y como país. ¿Quién va a mantener todas esas generaciones que no están haciendo retiro, no están haciendo vivienda, no están? Obviamente, o cambiamos esas reglas y creamos más empleo formal, o nos va a reventar en la cara la rebelión social que esto va a originar, porque evidentemente necesitamos cambiar el mundo laboral en ese sentido. Los países de todo el mundo cambian sus legislaciones laborales cada 2-3 años. El trabajo humano se moderniza conforme la tecnología va cambiando. La mujer exige espacios en su trabajo a distancia, el trabajo desde su casa, flexibilidades horarias que no nos hemos podido dar en México. Para solo poner un ejemplo, en Alemania la gente se contrata por 1.700 horas anuales y se pone de acuerdo con el patrón cuándo las trabaja, en qué meses y los demás vacaciona, estudia o hace lo que sea. Aquí no podemos romper el jornal de 8 horas diarias, 5 días a la semana o 6 días. Y esos temas que nos dan miedo y son tabús, derechos sagrados, pues tenemos que cambiarlos porque así está cambiando el mundo del trabajo así está desarrollando. Entonces, también estamos como partes involucradas en el cambio laboral, como sector empresarial, estamos proponiendo, ya vamos a cambiar las reglas colectivas de poder judicial, de poder ejecutivo a poder judicial, de contratos auténticos y de sindicalización auténtica. Se acabó la protección, se acabó
la vida de muchos extorsionadores que se disciplinan o verdaderamente le entran a las nuevas reglas o desaparecen. Pues sí. Y le metemos mano a muchas cosas de la ley que quedaron pendientes. O el país no avanza, o no creamos el empleo formal que el país requiere. Entonces, yo creo que es de veras una de las reformas más trascendentes que está viviendo el país. Es una reforma intensamente social que tiende mucho a tocar el Estado de Derecho y que las universidades, las escuelas de Derecho deben de meterse a estudiar y aportar ideas para lo que sigue. Todavía hay mucho por hacer y pues no sé si quisieras, Luis, señores, que siguiera hablándoles un poco más de la reforma, o ya abrimos el conversatorio porque de preguntas ustedes. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias al licenciado Tomás Héctor Natividad Sánchez por esta introducción sobre el tema la reforma constitucional en materia de justicia laboral. La temática para llevar a cabo este conversatorio con los abogados invitados en esta mesa, quienes ya presentamos hace un momento, el señor licenciado Don Edgar Lorón Puente, el licenciado Jorge Chesal Palao, el licenciado José Manuel Lagarza Marroquín y el licenciado Luis González Lozano. Empezamos con la primera pregunta, a partir del licenciado José Manuel Lagarza, para que emita su opinión. Al agotar esa pregunta y el contracomentario que tenga alguno de los participantes, bueno, daremos pie a las siguientes preguntas. En su opinión, los aciertos y debilidades de la reforma laboral, el licenciado José Mario de la Garza. Como bien decía el licenciado Natividad, tenemos una reforma constitucional aprobada, falta que se apruebe por los estados, la mayoría de los estados, estamos en ese proceso. Tiene un artículo segundo transitorio que establece un plazo de 1 año para que se hagan las adecuaciones en la legislación secundaria y las adecuaciones en las entidades. Y yo quisiera nada más, para abrir el conservatorio, retroceder un poco a la reforma laboral y recordarles por qué se hizo esta reforma laboral. Después del conflicto de la desaparición de las 43 estudiantes en Ayotzinapa, le presentan al presidente de la República un análisis del problema de la justicia en México y el presidente decide encargar un análisis que dirigió el CIDE junto con otras instituciones sobre la justicia cotidiana, y elaboraron un documento que se le presentó al presidente de la República titulado Justicia Cotidiana, en donde hacían un diagnóstico de cuáles eran los problemas que nuestro país enfrentaba con respecto a la justicia desde la perspectiva del ciudadano y el acceso a la justicia. En ese documento se dice, en materia laboral específicamente, quiero recordar nada más algunas de las cuestiones, cuáles serían los retos que se pretenden resolver. A mí me preocupa mucho que en nuestro país después queremos resolver los graves problemas de justicia simplemente modificando leyes y con el tradicional efecto del gato pardo, de modificar todo para que todo siga igual. No estoy tan seguro que con la modificación y trasladando la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial se pretendan resolver cuáles problemas que fueron los que detectó el CIDE. Simplemente se los voy a enunciar para que lo recordemos. Dice el CIDE: uso inadecuado de la conciliación, caso de abandono del empleo que simula despido, casos de despido injustificado que simula una renuncia, ofertas de reinstalación de trabajador únicamente para ocultar un despido injustificado. Las partes se conducen con falsedad. Muy importante este punto. Vicios en el patrocinio legal
la industria de los laudos, los despachos de abogados que se dedican a traficar con la representación de asuntos laborales, abuso del principio de oralidad, abuso de las pruebas. Las periciales se ofrecen por regla general para retardar el procedimiento. Casos de abuso del juicio de amparo, casos de extorsión o simulación en emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, vicios y retrasos en la práctica de notificaciones y exhortos, falta de conciliación en asuntos que involucran entidades públicas, utilización de las juntas como ventanillas administrativas, dificultades en la ejecución de los laudos y insuficiencias presupuestales y administrativas en las juntas de conciliación. Esto fue lo que, si lo pueden, esto es un documento que es público, que lo pueden ustedes consultar. Esto fue lo que el CIDE le presentó al presidente de la República y esto es lo que se pretende resolver. Ahorita estamos, como bien se ha mencionado, con una reforma constitucional. Habría que ver si con la legislación secundaria que se haga y con esta transferencia de las juntas al Poder Judicial vamos a poder resolver todos estos vicios que están enumerados, porque este es el origen y para eso se está haciendo esta reforma laboral. Entonces, me parece muy importante que partamos de ahí y veamos cuáles son esos retos. Ya nada más para terminar el comentario, también hay un reto del tema presupuestal en cuanto a que la transferencia de las juntas al Poder Judicial va a implicar un reto presupuestal importante en materia de justicia penal. Como ustedes saben, el plazo que se estableció para la implementación fue de 8 años y fueron más de 21,000 millones de pesos los que se invirtieron para transformar la justicia penal en lo que ahora estamos tratando de implementar. También no se ha dicho, y lo pongo sobre la mesa, cuál va a ser este plazo, porque hay un año para hacer las adecuaciones, pero cómo vamos a hacer esta transferencia y cuánto dinero le vamos a invertir. Yo hasta aquí dejaría el primer comentario. Investigación que hace el CIDE, de justicia cotidiana, me parece que no es razón para reformar la Constitución. Yo estoy de acuerdo con lo que ha expuesto Tomás Natividad en cuanto a las necesidades que se tenían de una serie de cuestiones que se estaban presentando dentro del ámbito laboral, pero yo no encuentro realmente entre lo que realiza el CIDE un salto lógico que se vincule causalmente con una reforma constitucional. La mayoría de lo que encuentra el CIDE era solucionable vía políticas públicas, es decir, hay una regla dentro de lo que son los procesos legislativos y es que si se puede resolver de alguna otra manera que no sea tocando la norma jurídica, entonces se privilegia esa forma de resolver el asunto. Por ejemplo, cuando se habla de si hay un retraso en las juntas de conciliación para que se resuelvan los asuntos, yo no veo que eso se pueda resolver modificando la Constitución. Ese es un tema de políticas públicas. De hecho, mucho de lo que se dice podría haber entrado por ese lado. Sin embargo, creo que también era necesario modificar la Constitución para algunas cosas, pero no tanto como lo que se ha planteado. A mí, una cuestión que me hace un poco de ruido también es el hecho de que no hay una distinción en la justicia laboral que, a mi manera de ver, y así incluso lo publiqué yo en 2003 en un artículo, tendría que existir respecto de lo que son los conflictos laborales. Para mí existen dos tipos de conflictos laborales, que son los individuales y los colectivos, pero no necesariamente porque así estén reglamentados en la ley, sino porque los individuales efectivamente lo que hacen es tutelar derechos particulares, en tanto que los colectivos son conflictos de naturaleza económica. Llámense conflictos de naturaleza económica, de naturaleza colectiva o huelgas. Y entonces el hecho de que la propia Constitución mexicana establece en el artículo 25 el principio del tripartismo para el desarrollo económico en cuanto es a la participación de patrones, trabajadores y el gobierno para conformar esta participación responsable en el desarrollo económico, yo de alguna manera entiendo que eso tendría que llevarse todavía en los conflictos colectivos que se tuvieran en la justicia laboral. ¿Por qué? Porque el tripartismo en este sentido, bueno, no nada más tiene un contenido estrictamente jurídico, sino que además tiene un contenido de carácter económico. Yo creo que ahí, hombre, no quiere decir
que debieran de subsistir las juntas de conciliación y arbitraje como estaban, pero tampoco creo que los tribunales laborales, quitando la participación de los sectores productivos, puedan ser la solución. Creo yo que habría que haber indagado un poco más en este aspecto, que además no tiene nada que ver, ahí sí creo, con el tema de huelga, contratación colectiva, requisitos de representatividad sindical, etc. A mí la cuestión en este aspecto, ya no refiriéndome a ese aspecto procesal del tripartismo, que les digo, yo hubiera preferido que para los conflictos colectivos subsistiera una figura que permitiera involucrar a los actores. Me parece que la reforma tiene algunos descuidos que, como siempre sucede en estos casos, no vamos a conocer la mano de los responsables. Concretamente me voy a referir a dos casos. Caso de la fracción 18, donde dice: las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Y luego más adelante dice: las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra la persona o las propiedades. No dice de quién, debiera decir de los patrones, quiero yo pensar, o en caso de guerra. Además de la omisión de la palabra patrones en ese caso, resulta que si los actos violentos los hace la minoría de los trabajadores, es decir, una empresa que está en huelga y donde los trabajadores están en huelga, pero utiliza un grupo de choque que no constituye a la mayoría de los trabajadores, entonces pareciera que sí pueden realizar actos de violencia, porque está refiriendo a la Constitución que solo queda tutelado para cuando sea la mayoría de los trabajadores. Y donde además existe, a mi manera de ver, esta duda de que el primero dice cuándo serán lícitas las huelgas y luego dice únicamente en qué casos serán ilícitas. Bueno, más bien debería decir en qué casos serán ilícitas, y en todo caso cualquiera que no esté dentro de ese supuesto será considerado una huelga ilícita. Y otro aspecto, si quieren menor, y con este termino, quieren eliminar las juntas de conciliación y arbitraje, pasar el tema a tribunales laborales, pero en la fracción 21 dice: si el patrón se niega a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir la resolución, bueno, pues entonces algún momento tendrá que aparecer el arbitraje en esto. Y entonces no está por lo menos enunciado dentro de la Constitución que este organismo nacional descentralizado que se encargará de la parte de conciliación pudiera tener funciones arbitrales, sino que por el contrario la reforma habla de que será resolución de los tribunales laborales. Y ahí creo que entonces estaría cerrando una puerta a lo que el artículo 17 constitucional permite, que dice: habrá justicia alternativa, y el arbitraje es la más acabada expresión de la justicia alternativa. Creo que ahí a lo mejor estarían sueltos esos puntos, por lo menos para contestar esta primera pregunta. Aciertos y debilidades de la reforma laboral. Muchas gracias por la invitación. Y que efectivamente, el primer punto, no solamente los estudios del CIDE motivaron a la reforma laboral que hoy plantea el presidente de la República, también nosotros nos inscribimos en el eje tercero del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se fomentan planes, políticas públicas, programas y acciones para fomentar el trabajo digno y seguro. El trabajo digno es precisamente respetar los derechos de los trabajadores, eliminar la discriminación, fomentar la competitividad y la productividad, y tercero, la modernización de la justicia laboral. La justicia cotidiana, sin duda, también con el estudio del CIDE, día a día nos enfrentamos a situaciones efectivamente que son de carácter de cuestión económica. Creo que la reforma plantea la posibilidad de mejorar ese aspecto de cuestión económica, ya que la mediación, los medios alternos de solución de conflicto precisamente tienen como ese objetivo llegar a los arreglos conciliatorios, y la actividad contenciosa es y ha sido siempre la última instancia para recurrir. Efectivamente, hoy tenemos el día a día más inversiones, más competencias, y una de las cuestiones y finalidades es eliminación de los contratos de protección. Hoy día sufrimos que un sindicato se enfrenta a otro y genera inestabilidad en las empresas, ¿sí? Un mal clima laboral, y eso sin duda inhibe las inversiones. Creo que la reforma a la justicia laboral podrá sostenerse el tema de cuestiones económicas, porque no deja de serlo, y para ello las herramientas necesarias, que es la mediación, la conciliación, la cuestión arbitral, podrán cumplir su cometido.
Hoy día tenemos que todo el mundo impugna y nos llevamos y resolvemos, y es el Poder Judicial quien resuelve los temas económicos y de justicia laboral, quien resuelve es el Poder Judicial. Sin embargo, creo que con la profesionalización de las juntas y sin duda la sustitución del tripartismo que se va a absorber por estos organismos descentralizados, podremos abonar a un nuevo sistema que fomente la competitividad y el mercado flexible que hoy día está necesitando el país. Creo que en la medida que fortalezcamos el tema de la reforma laboral, podrá también arrojar nuevos resultados, porque hoy día el tema de la globalización está siempre en las empresas y en la vida cotidiana, y para ello hay que prepararnos precisamente en los aspectos de impartición de justicia, como la agilización y como la conciliación, de que será la mejor herramienta para resolver hoy día problemas. Hoy los ministros alternos están en todos los aspectos del derecho, y la justicia laboral no puede ser ajena. Creo que hay aspectos fundamentales, y coincido tanto con el licenciado Jorge y José Mario de la Garza. Sí hay que profundizar en los temas colectivos e individuales, que sin duda hay aspectos pro derechos humanos, sí, pero el aspecto colectivo es más delicado, es un aspecto global, un aspecto económico del país, y en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Sí me sumo a esa lucha en de que debemos de analizar, de profesionalizar, y que va a ser un aspecto fundamental que hoy día tiene que regularse. No deja de ser un aspecto económico, los aspectos de regulación serán sometidos a los consensos, pero creo que ya era necesario dar una mano a la figura de las juntas de conciliación y arbitraje. Creo que tuvieron su rendimiento. Sin embargo, precisamente sí, el aspecto económico tuvo que ver en este declive, que ya los representantes de las juntas pues ya no hacían conciliaciones. Creo que se dedicaban a resolver problemas o a firmar, en dado caso. Sin embargo, se descuidó mucho ese aspecto de la conciliación y la mediación profesional. Cuando nosotros acudimos a la mediación, arréglate, te conviene. Entonces creo que esa no es la manera para poder fortalecer la competitividad ni hacer una justicia de calidad. Creo que esos serían los retos a seguir, y creo que sin duda la lluvia de ideas fortalecerán la reforma. Sin duda hay que revisarla, y que habrá áreas de oportunidad en cómo aplicar las mejoras. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Luis González Lozano, para cerrar con este previo, pasarle el micrófono al maestro Natividad. Licenciado Luis González Lozano. Gracias. Mi comentario va un poquito inclinado a conflictos individuales de trabajo. Creo yo que para trabajadores y empleadores poca relevancia tiene la denominación, la integración o de quién depende el tribunal que le va a dar certidumbre jurídica a la resolución de sus conflictos. Es decir, si es junta o si es juzgado. Lo que quieren es que haya una justicia pronta, que sea expedita, que sea completa, que sea de calidad. La evolución de las juntas a tribunales creo que es correcta, creo que llega en buen momento, ¿sí? Yo creo que como patronales era algo que estábamos desde hace mucho tiempo comentando, que se tenía que profesionalizar con la llegada de la justicia laboral a los juzgados. Solo que se oye atractiva, pero no creo que el cambio constitucional o el cambio de la legislación pueda transformar realidades. Creo que, si bien es cierto, es correcto esta transformación, hay algunas dudas que puede ser que por ahí esta reforma tenga muchos problemas. Por ejemplo, hay un grave problema de comunicación con el impulsor de la reforma y con el Congreso, que ahora la aprueba, porque no sabemos si existe el presupuesto necesario para esa conversión. No sabemos si en un año o en 2 años en que esto se va a llevar a cabo se tengan los recursos para ello. No se ha dicho qué va a pasar con el personal que trabaja en las juntas de conciliación y arbitraje. El rezago de expedientes va a originar entonces que convivan, que coexistan al mismo tiempo juntas de conciliación y juzgados, y esto representa un tema económico a final de cuentas.
¿Qué va a pasar con la legislación secundaria? Yo creo que esto requiere toda una ingeniería jurídica donde se diga claramente cómo van a operar esos tribunales, cómo se van a integrar, a lo mejor un Código Nacional de Procedimientos Laborales, ¿sí? Entonces, hay un problema de comunicación. Yo en mi sentir creo que si la reforma constitucional hubiera ido de la mano de información muy clara, ¿sí?, hubiera originado menos ruido y más certeza. Creo yo que, así como está ahorita la reforma, con lo que hemos platicado aquí, son malas dudas que van surgiendo en cada momento. Pero el acierto de pasarlo de juntas, de Poder Ejecutivo al Poder Judicial, yo creo que es correcto. Las debilidades, la falta de información, la falta de comunicación, la falta de ingeniería jurídica. Espero que no se vaya a hacer el nuevo sistema de justicia laboral un dolor de cabeza como ha sido actualmente el sistema de justicia penal. Creo yo que el gobierno federal, el impulsor de la reforma, debió haber aprendido la lección de lo que pasó con los 8 años de la transición de la justicia penal y aplicarlos, ¿sí?, al sistema laboral. Nuevamente, gracias. No quise dejar pasar la oportunidad de comentar lo que se comentó por mis colegas de la mesa y les agradezco compartir con ellos este conversatorio. La verdad, todo está, la pregunta dice cuáles son los aciertos y debilidades de la reforma laboral. Todavía están por verse todos. No coincido con lo que dice el magistrado, lo que se vio en el CIDE y se declaró en el CIDE sea el motivo de la reforma, porque los motivos reales de lo que se originó en la reforma son totalmente otros. Estos son lineamientos que a lo mejor vamos a aplicar en una futura reforma a la legislación laboral que ni siquiera se están tomando en cuenta. Tristemente, muchos de estos temas que manejaba el CIDE están en el tintero y ahí se van a quedar si no los aplicamos. Colegios de abogados, como lo que organiza esta mesa, facultades de derecho, gobiernos estatales, tribunales, porque obviamente van a implicar una cantidad de cambios que no están todavía en estudio y, como decía Luis, pues debieron analizar lo que pasó en la justicia penal y debió analizarse muchas otras cosas. Debemos primero aterrizar lo que va a pasar en el colectivo y después tratar de llevar a la reforma todo lo que quedó pendiente. Dentro de ello, algunas de las cosas que menciona el CID, y pues es un hecho la reforma y tendremos que transitar a un cambio total. No se va a acabar la corrupción de las juntas, esta es una falacia. También hay jueces corruptos, evidentemente. No vamos a cerrar los ojos, tratamos de que fueran tribunales laborales y se logró que fueran tribunales laborales para que haya 3 juzgadores en lugar de uno solo, y esto pues, a lo mejor vamos a poder lograrlo y habremos de hacerlo todos juntos, y los que tengan interés en esta materia pues debemos de meternos a sugerir, a apoyar los cambios, porque como decía Luis, todo está por hacerse. No hay ahorita forma de opinar si es buena o mala la reforma. Es un hecho. Nos mudamos al Poder Judicial y ya en el Poder Judicial pues habrá reglas nuevas. Y probablemente debemos hacer lo que hicimos en el tiempo de Cedillo. Dividimos la ley en 4 cuerpos legales. Primero la ley sustantiva de derechos individuales y colectivos, de todas las protecciones de derechos mínimos laborales, jornada, vacaciones, aguinaldo, primas, descansos, todo lo que son derechos, huelgas, sindicatos, todo colectivos e individuales, la ley sustantiva. La ley adjetiva, que implicará todo un cambio profundo, porque van a ser ya jueces, tribunales los que van a resolver esto. La ley orgánica de las autoridades federales del trabajo, que no debería estar ahí en la legislación, los que reglamentan las delegaciones, las comisiones nacionales, ¿qué hacen en la ley federal del trabajo? Esa es otra legislación orgánica, administrativa, que no debería estar en la ley, y toda la reglamentación de riesgos de trabajo, riesgos profesionales, que también es toda una legislación aparte y que está por aprobarse. Ya se aprobó
el listado de enfermedades nuevas, trae cambios profundos para la industria, trae la enfermedad del estrés, por ejemplo, laboral. Hemos hecho mucho trabajo en ello para que evidentemente el estrés se regule correctamente en las normas que van a venir y se van a expedir y que ya están listadas en enfermedades y accidentes profesionales, y todo esto que se está moviendo en la ley, los periodos de lactancia, la ampliación de periodos de pre y postnatales, esto se está moviendo todos los días. Ya se acabó el tabú, la ley laboral se puede tocar y se va a tocar parcialmente o por completo. ¿En dónde está la bola? Pues en lo que hagamos los que estamos involucrados en ella. Muchísimas gracias, licenciado. Última pregunta, así como solicitamos también al final de contestarla un comentario a manera de conclusión de cada uno de ustedes. ¿Es cierto que el diseño del nuevo sistema de justicia laboral permitirá resolver los problemas que tiene la justicia laboral actual? ¿Y cómo estiman ustedes que será la transición del nuevo sistema de justicia laboral? El Poder Judicial de San Luis Potosí tiene un presupuesto de 816 millones de pesos, de los cuales el 96% se va a gasto corriente. La Secretaría del Trabajo de San Luis Potosí tiene un presupuesto de 208 millones de pesos. Estoy hablando del presupuesto de este año. Entonces, si se viera de una forma muy simplista, entonces pensaríamos que con la Secretaría del Trabajo no nada más con ese presupuesto, si se lo pasáramos al Poder Judicial, si esto se resolvería en términos presupuestales, porque no hay que perder de vista que lo que se quiere también resolver es la lentitud de los asuntos en materia laboral. Entonces, platicando algunas ocasiones con los presidentes en turno del tribunal, comentan que además el presupuesto se les entrega a cuentagotas. Entonces, va el Ejecutivo del Estado para transferir recursos suficientes, y me estoy refiriendo a nivel local, para que entonces los tribunales ahora del trabajo puedan funcionar. Y también les doy estos datos. En el 2015, juicios civiles ingresaron al Poder Judicial, 14.249 juicios se iniciaron, nada más en la capital, de los cuales solamente se logró resolver 3.331. Entonces tenemos 14.000 ingresos contra esos en la justicia civil. No sé si en la justicia laboral vamos a estar de la misma forma, es decir, ¿por qué razón se pensaría que transfiriendo la justicia laboral al Poder Judicial vamos a resolver de una forma más rápida, más eficiente los asuntos? Aquí está el ejemplo de los asuntos civiles. De 14.000 solamente se resuelven 3.000. Estoy hablando en periodos, esta es información pública que está en la página del Poder Judicial del Estado, y en tema presupuestal, pues el Poder Judicial no tiene cero posibilidades de hacer ninguna planeación, cero posibilidades de crear ningún tribunal, porque el presupuesto se le va en gasto corriente. No hay forma de resolver esto. Yo planteé una iniciativa en el Congreso, junto con algunos diputados, para establecer en la Constitución del Estado un porcentaje de todo el presupuesto asignado de forma directa al Poder Judicial, de manera que esto ya fuera una cantidad fija y pudiera el Poder Judicial planear. Por supuesto que no se aceptó, porque el Ejecutivo es el que aglutina todos los recursos y le cuesta mucho trabajo pasarle recursos al Poder Judicial. Entonces, mi reflexión es: qué bueno que va a haber una reforma a la justicia laboral, qué bueno que va a haber en un plazo de un año, yo me congratulo de ello, qué bueno que va a ser así, ojalá se plantee resolver esto. Mi preocupación es que una reforma sin asignación presupuestal y pasarle al Poder Judicial, que no es lo más eficiente que tenemos, repito, 14.000 ingresos contra 3.000 egresos de sentencias, pues no es la panacea para reparar. ¿Por qué entonces pensar que hacer esta transición nos va a dar procedimientos laborales que se van a resolver de una forma más rápida? Creo que ese es el reto, lo pongo sobre la mesa como reflexión y como análisis de los datos que tenemos para el caso de San Luis Potosí.
El diseño como tal de la reforma permite resolver algunos aspectos, algunos no. Y es que yo creo que no todo es un tema de justicia laboral entendida como actividad jurisdiccional. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con otros aspectos, el tema de la negociación colectiva, el tema de la huelga, etcétera. Si bien es cierto, hicieron una calificación jurisdiccional en su momento, lo cierto es que son otro tipo de problemas que tendrían que haber tenido otro tipo de óptica. Entonces yo creo que está faltando en esta reforma algunas cuestiones que debieron de ser consideradas. Yo insisto, y aquí en relación a algo que dijo Tomás, es cierto, es decir, la reforma atiende una serie de aspectos que no necesariamente son las conclusiones del CIDE. El problema es que el primer párrafo de la iniciativa le avienta la culpa al CIDE, o sea, es decir, la iniciativa dice que se basa en lo que hizo el CIDE. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente hay muchos aspectos que el CIDE no planteó, o que el CIDE habló en general de problemas que podían resolverse, como yo lo dije en mi intervención, por medio de políticas públicas. Lo que pasa es que resultó muy cómodo poder culpar a Sergio Pérez Ayllón y a su gente del CIDE cuando les habían encargado el tema de la justicia cotidiana, porque así empieza la iniciativa. Entonces creo yo que está faltando esa parte. Creo yo también que la transición va a pasar por ciertos aspectos complejos, como es qué va a pasar con los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje. Creo que este es un tema que ha preocupado mucho. Si van a ser transferidos al Poder Judicial, o bien serán transferidos a estos centros de conciliación, en el caso de los estados, o a este instituto, este organismo descentralizado a nivel federal. Y entonces ahí creo que vamos a ir teniendo algunos problemas también para tener que resolver, sobre todo porque esto tiene un alto contenido presupuestal. Creo que es algo que también habría que considerar, y en las disposiciones transitorias no se dan respuestas a este tipo de cuestiones. Creo que es una carencia que tiene la reforma. Y aprovecho la última parte de mi intervención para manifestar muy respetuoso y cariñosamente mi disgusto con lo que dijo Edgar Durón respecto de por qué el tripartismo pasa ahora a convertirse en una resolución en tribunales judiciales, porque según lo que él dijo ahí estaban las juntas y como no funcionan hay que transitar, y entonces pareciera que los sectores tenemos la culpa de haber sido un tanto indolentes y ahora la reforma nos está castigando. Y yo creo que no es así, porque a fin de cuentas yo entiendo, y además lo dijo Edgar, sí, el Poder Judicial se había convertido en el resolutor vía amparo directo de los conflictos laborales. Esto sucedía porque las representaciones, tanto patronales como obreras en las juntas, votaban en bloque y entonces tenían un empate siempre porque el patrón era defendido por el bloque patronal y el trabajador por el bloque obrero, y entonces desempataba el gobierno del Estado. Esto se hubiera arreglado con un tema simplemente de política pública, y no creo que merezcamos un castigo de que se nos quite la participación tripartita solamente por el hecho porque algunas juntas no hubieran hecho su tarea. Gracias. Muy bien, Alicia. Bien, el gran desafío de la reforma del nuevo sistema de justicia laboral, pues creo que hemos comenzado con políticas públicas. Creo que es una de las herramientas fundamentales para flexibilizar el mercado, y creo que ya hemos comenzado desde el 2012. Precisamente como dijo el maestro Tomás, hay cuestiones ya muy reguladas dentro de las empresas. Ya tenemos más de 35 normas laborales que regulan aspectos del producto, aspectos de seguridad y salud en el trabajo, combate a la discriminación y la defensa de proderechos. Todo tiene que ver con derecha de proderechos humanos. Los factores psicosociales como el estrés, que hoy se va a involucrar, ¿cómo lo vamos a regular? Que va a ser un aspecto. El acoso laboral, que hoy día cobra gran relevancia y que tienen sanciones administrativas. Políticas públicas sí ha habido, y creo que lo que se necesitaba es también una reforma al sistema de justicia laboral. Sin embargo, quiero destacar que las actividades diarias de un trabajador en su defensa, en sus derechos colectivos individuales, pasa también por la cuestión administrativa, que despliega también las delegaciones federales a través de sus inspecciones a los centros de trabajo para darle oportunidad al cumplimiento de estas normas, desde la instalación de infraestructura para personas con discapacidad hasta precisamente ver el acoso laboral
el MUBI, todos los aspectos que han desplegado ya la OIT y que han desplegado ya políticas públicas importantes como las más de 35 normas que nosotros regulamos. Sin duda constituye un gran reto y que nosotros mediante estos foros podemos perfeccionar este sistema y sobre todo ahora apostemos a la capacitación. Creo que para fomentar la competitividad, los trabajadores de las juntas locales o federales, pues tendremos que entrar a este nuevo sistema capacitándonos, reorientando a una justicia cotidiana para que efectivamente hacer una justicia pues pronta y expedita. Claro, yo insisto, no deja de ser un sistema económico y eso nos corresponde a la empresa, a los sindicatos, a la ciudadanía y a las autoridades. Yo creo que en la medida del compromiso que asumamos todos los componentes de este sistema político podemos obtener mejores resultados. Muchas gracias. Gracias, licenciado Luis González Lozano. Sí, gracias. Presume la reforma constitucional que se agilizará el trámite de resolución de los conflictos. Aunque yo estoy a favor de esta conversión, pareciera entonces que con esto podemos preguntarnos si los juzgados son más rápidos que las juntas, si los juzgados son más funcionales que las juntas. Y yo no lo creo así. Yo estoy convencido de que un juez puede tener mejor resultado en su sentencia que un órgano tripartita que hoy se ve superado, ¿sí? Pero puede ser que estemos viendo un falso, que nos estemos yendo a un camino que digamos, como pasó con la justicia penal, que por el simple cambio ya entonces había un modelo de justicia. Y no es cierto. Se tiene que cambiar, desde una cuestión interna, una cuestión de pensamiento, de concepción, de modelo, ¿sí? No por sí solo se hará este cambio, esta conversión. Hay juzgados que también son disfuncionales, hay juzgados que no imparten justicia rápida, completa, de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que el nuevo sistema de justicia laboral puede permitir el resolver problemas, pero nosotros debemos de contribuir para exigir que resuelva los problemas. Es decir, es algo en el que tenemos que participar todos los que vamos a ser operadores de este nuevo sistema. Hay que exigir entonces que todas las reglas que se emitan para su funcionamiento realmente sean las que realmente apliquen los que vamos todos los días a las juntas de conciliación y arbitraje, porque luego tenemos esa problemática, que la ley dice una cosa, pero estando en una audiencia, ¿sí?, resulta que es totalmente inaplicable. Creo que es también responsabilidad de nosotros. Gracias, y es un privilegio cerrar, porque así los escucho a todos. José María tiene toda la razón, este va para que funcione esta reforma o la que enfrentemos, es cuestión presupuestal. Si no se reestructura el presupuesto del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial no va a poder. Entonces no va a servir para nada la reforma. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, así lo consideramos cuando negociamos esos términos. Y ojalá se logre este tipo de cambios, si no, pues va a ser muy difícil que se aterrice esto. En un primer tema, en un primer tiempo de esta reforma, Jorge, defendimos como sector empresarial el tripartismo, pero a ultranza. Cuando vimos que no se podía defender el tripartismo porque hay poderes e influencias nacionales y exteriores que nos llevaban a la reforma o al convenio 98, optamos por ir a la reforma y por aceptar el cambio, y que el cambio por lo menos sea, como decía Luis y Edgar, más amable para nuestra cultura mexicana, y que las reglas laborales se adecúen como los mexicanos queremos, no como vengan de fuera a decirnos. Ese es uno de los elementos que nos está influyendo más a los que estamos interviniendo a estos, y eso es lo que yo les pediría a ustedes como colegio y como institutos y como universidad opinar. Queremos reglas que vengan de México, formas de trabajo de los mexicanos, no como lo están desarrollando otros países.
salió un tema que mencionó ahorita Edgar del acoso laboral. Si ustedes hubieran visto lo que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados, porque ya se aprobó, además del hostigamiento sexual, el hostigamiento sexual y el acoso laboral, se aprobó el acoso laboral, es una prácticamente copia de lo que está pasando en Estados Unidos con el sexual harassment. O sea, ya no se va a poder trabajar en México tranquilo porque nos vamos a pasar peleando en los organismos de CONAPRED, de discriminación, de maltrato, porque nos están imponiendo reglas ajenas a nosotros. Y evidentemente eso es lo que estamos tratando de lograr. No para violar derechos, que quede muy claro, porque hemos sido muy claros como sector empresarial y como abogados los que estamos involucrados. Queremos un derecho laboral más amable, más viable, más adecuado al México que queremos los mexicanos, que haya más empleo, que se cree más empleo formal y que la justicia obviamente laboral sea más pronta y expedita. Pero si no va a haber dinero, como decía José María, pues no va a ser posible. José Mario, evidentemente no va a ser posible para nada. Muchísimas gracias. Cerramos así este conversatorio. No agotado el tema, pero sí comentado, la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Antes de terminar, invito al señor licenciado Luis González Lozano, presidente del Colegio de Abogados Patronales de San Luis Potosí, les dirija a ustedes unas palabras. Gracias a todos por su asistencia, gracias al licenciado Natividad, a José Mario, a Jorge, a Edgar por acompañarnos. El Colegio de Abogados Laboralistas Patronales tiene dentro de sus objetivos organizar el estudio, el análisis, la crítica para emitir propuestas. Esta es otra de las sesiones que hemos tenido, que vamos a seguir organizando, invitando a todos para contribuir al desarrollo laboral aquí en el Estado. Entonces, gracias por habernos acompañado. Hay una presentación que nos dejó el licenciado Natividad, que se iba a exponer, pero bueno, ya no se pudo por cuestión de espacio, nos rebasó el lugar, pero va a estar en redes sociales para quien quiera consultarla, y también se está videograbando esta conferencia, que también la vamos a subir a internet para que pueda ser consultada.